seguimos charlando con la licenciada Jessica Facito y quiero preguntarte, Jessy, porque sé que a fines de 2021 hiciste un trabajo muy especial desde la Municipalidad de San Andrés de Giles. Vos mencionaste también que estás en desarrollo social. Sí, estoy en la Secretaría Estás de Desarrollo trabajando Humano, con Eugenia. Sí, con Eugenia y Julieta. Con Julieta, sí. Sí, Esos personajes han estado acá, han estado en el programa. Sí, hace 2 años y medio ya que estamos, que estoy acá con ellas. Sí. Nada, trabajamos muy bien, la verdad. Sí, y hay que aprender a trabajar en equipo. Sí, no es algo muy bien sencillo. En equipo. No, como todo, tenemos que charlar algunas cosas siempre, como todo, pero supuesto. La verdad es que lo charlamos. O sea, bien, cuando se hace eso, es el trabajo en equipo. No es que no existan dificultades, sí están. El tema es que las resolvamos, ¿no? La verdad es que grandes dificultades nunca hemos tenido. Siempre nos sentamos a charlar todo. Pensamos tengo la posibilidad con ellas de pensar cada caso de distintos lados. La mayoría es así, ahí trabajamos, ofrecemos, digamos, la posibilidad de un tratamiento psicológico. En realidad es como una contención, un acompañamiento de la gente, de aquellos que no pueden acceder a un tratamiento psicológico privado o no tienen obra social. Mayormente yo me dedico mucho a las emergencias, que es lo que más me gusta, de lo que estoy más acostumbrada, así que le doy prioridad a todas todas las emergencias, sobre todo eso, en crisis de angustia, gente que está atravesando procesos judiciales, digo, ¿no? Poder darle una tranquilidad, poder acompañarlo en el proceso, como te decía, algunas madres con dificultades, personas con cuadros de angustia aguda, ¿sí? Que vienen, digamos, en el momento de crisis, mayormente. Ahora hay mucho ataque de pánico. Es muy humano lo que haces, porque es como, digamos, son como eso sí realmente auxilios. Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque uno sabe que tener una crisis implica un desarmarse, Sí, la persona llega realmente muy angustiada, despersonalizada, desorientada. Entonces, en principio orientarlos y anclarlos un poco en la realidad, desangustiarlos y después, si es necesario, trabajamos en un tratamiento. Si puedo, lo sigo yo, si no, hay más profesionales que se derivan. Pero bueno, trabajamos muy bien, la verdad que ellas captan o ven a la gente, me dice esta persona está mal y enseguida nos movilizamos y nos organizamos para verla a cualquier horario, en cualquier lugar. También con Mariela tienen También con víctimas de violencia de género también. Con el hospital, con el hospital trabajo mucho porque ahora es muy recurrente el ataque de pánico después de la cuarentena, que en realidad es una irrupción de angustia, ¿no? Que desborda al sujeto. Y bueno, enseguida lo anclamos. Y que se le ha hecho el aguante, porque mientras estabas... Y el hospital también responde muy bien, porque yo voy con los pacientes por ahí en crisis, cuando se les cierra el pecho, y bueno, ellos también saben cómo ayudar. Con angustia, o con alguna víctima, ¿no? De algún daño grave, y también yo voy, o les escribo, los llamo, y también, la verdad que trabajo muy bien acá, con todas las instituciones, digo. Eso, y lo que vinimos a dar, que vos me decías hoy, es esto, ¿no? Vine con la División de La Plata, es División de Investigaciones de Delitos contra la Integridad Sexual. Bien. Nosotras allá con las chicas, que somos médicas, psicólogas y médicas, empezamos a estudiar y a escribir con el tema de las víctimas en realidad, ¿no? De cómo tratarlas y de cómo prevenir y amortiguar el impacto del daño que causa. Ya sean que haya sufrido o no realmente un abuso sexual o algún daño violento a su psiquismo, ya lo predispone con una vulnerabilidad al sujeto. Totalmente. ¿No? Entonces, tener en cuenta nosotros, que somos los que recibimos a la gente, cómo tratarlos y qué tipo de contención darles para que no genere un daño tan grande. Entonces, prevención en realidad, ¿no? Prevención de un daño mayor. Así que venimos a dar eso a nosotros, ¿no? Cómo cuidar a la víctima y no revictimizar. Claro, no que es lo que les ocurre a muchos inconscientemente que a veces, cuentan ¿no? acá, vuelven a contar allá, vuelven a contar en el otro lado. Y ya, Nosotras, como por ejemplo las médicas, sí le preguntan a las víctimas qué le pasó para orientarse en el reconocimiento médico. Nosotras, como psicólogas, no preguntamos. Claro. Le decimos que estén tranquilas, le explicamos qué vienen a hacer. Le preguntamos si tienen la posibilidad de un psicólogo, le ayudamos a orientarlos de cómo conseguirlos, los derivamos por escrito, le decimos que se queden tranquilas,
que la prioridad son ellos. O sea, cada víctima que viene la atendemos nosotras primero y después la doctora. Le decimos, ¿sabes? Darle el valor a esa persona que tiene, ¿no? Porque... Sí, le explicamos un poco del proceso judicial, porque en la vorágine de trabajar nadie le explica, a veces llegan y no saben en qué situación están del proceso judicial, no entienden que es una de investigación, no entienden que la revisación médica es parte de una pericia. A veces también en la policía lo que no se dan cuenta, te dicen, y no, pero sí vino, pero ahora van a volver, y sí, porque le falta saber a esa persona que opina así, que hay un ciclo de la violencia. No es que hoy voy a denunciar y mañana me voy a separar. No, por eso, desde la perspectiva de género es el ciclo, desde el psicoanálisis por ahí hay una sintomatología que hay que resolver, digamos, y lleva un tiempo, sí, como todo humano, ¿no? Repetimos constantemente hasta que lo resolvemos. De un día para otro no hay resolvemos. Una compulsión a la repetición ahí del síntoma y nosotros tenemos que estar atentos a eso, y no acusar, digo, ¿no? A nadie, a ninguna persona, incluso al que no entiende bien lo que es un abuso sexual. Y porque hay muchas veces que se considera que no deberían haber denunciado, o sí, en todo caso también hay que atender a esos temas, a ver por qué hay una confusión, digo, a ver por qué se confundieron, digo, si hay dos personas adultas que no se entendieron, por qué existe esa confusión. ¿Qué es lo que denuncia, desde los dos lados, claro, hasta ¿no? encontrarlo. Claro, de los dos lados, poder aportarle, digo, herramientas para que puedan pensarlo, a ver por qué hay una denuncia entre dos adultos que no se pusieron de acuerdo, porque no siempre hay un daño violento, digo, a veces hay una confusión entre dos adultos y bueno, a ver qué es lo que sucede, digo, ¿no? Ahí que hay dos personas que no se entienden y denuncian y poder ayudarlos. Siempre esto, con esta mirada de qué es lo que sucede, digamos, ¿no? Sin acusar. Nosotros no estamos para eso, digamos. Sí, claro. Yo creo que en tu caso y en los casos de violencia que ocurren, me parece, me da la sensación que, ¿cómo decirte? Que esta desigualdad que hace a la violencia, muchas mujeres no lo perciben en su hogar o es como que miran para otro lado, porque yo he estado en lugares donde el hombre manda y manda mal y la mujer no se alcanza a dar cuenta. La visibilidad es general, porque he tenido víctimas hombres también, digo, ¿no? Se genera, digo, una situación de violencia donde hay uno que ejerce el poder sobre el otro siempre, ¿no? O sea, hombre o mujer, porque he tenido casos también de hombres. De hombres, sí. Víctimas masculinas o de menores, ¿no? Que denuncian menos por esta cuestión del machismo también. El hombre denuncia menos. Eso no se ve, eso está como más invisible, pero es real. Sí, y en parejas que también por ahí comienza el hombre o por ahí comienza la mujer. Sí, o hay violencia que se genera entre los dos, digo, ¿no? Entre los dos, sí. Y explicar eso, también ayudarlo en esos casos. Hemos trabajado con casos así. Sí, incluso cuando van en pareja, muchas veces puede haber una reconciliación. Si fueron en pareja es porque ya decididamente esa primera actitud nos hace pensar que quieren mejorar esa relación. Sí, ya digo, yo tomo como algo muy importante el hecho de que quieran consultar y resolver. Exacto. Ya hay un deseo de estar mejor, digo, ¿no? Tal vez preventivamente se toman ciertas medidas judiciales para evitar un daño más grande o para que se vuelva a suceder algo peor. Pero si hay un deseo, digo, de consultar o de preguntar o que se acerquen siquiera a... Es válido. Sí, para mí sí. Es totalmente válido. Para mí sí. Ahí la persona quiere mejorar, digo, si no se acerca. Sí, hay violencia, casos de adicciones, o sea, de todo. Yo tengo pacientes que están privados de su libertad y tienen permiso para salir a hacer terapia, digo, eso es muy válido también. Y de estudiar y demás. Y también está el otro mundo que sigue funcionando dentro de la cárcel, que es por lo que muchos han caído, venta de drogas y demás. Exacto. Y sigue funcionando. Hay gente VIP que son de plena villa, donde el narco del lugar, que nunca agarran a ese, agarran al perejil, maneja toda la villa. Y
Lo más triste son los niños, ¿no? Sí. Cuando vos a un niño le das Paco a los 9 años y yo ahí ya la prioridad, igual, desde mi postura es la violencia no, cero, en ningún caso, no acepto ningún tipo de situación violenta, incluso a mis mismos pacientes les digo no reaccionen así, o sea, con violencia no se solucionan las cosas, ni siquiera verbal, ni conmigo, ni con nadie. Y así vos que has estado en criminalística, viste, nosotros tuvimos el caso del femicidio de Cintia Cerrudo. Sí. Anteriormente estuvo, supimos del caso no demasiado porque quien asesinó a la chica de bola, él se suicidó, y después hace muchísimos años el caso de Susana Fernández, que nunca se supo nada. Nunca se supo, ¿no? Ese fue un femicidio que nunca se supo en realidad. Yo digo, en la parte policial, Jessica, ¿qué hace que un criminal sea un criminal en serie, un asesino en serie? Que no paren, ¿no? Hay algo de esquizofrenia que no pueden parar. En realidad no, hay que, como dijimos hoy, analizar. Hay casos donde, sí, de homicidios por una psicosis, ¿sí? En el marco de una psicosis, de un delirio, digamos, ponen fin al delirio con un pasaje al acto, y el delirio muere con la muerte o del propio sujeto o del otro. Eso generalmente en la paranoia. En la paranoia, muere, sí. Muere el delirio y muere alguien, ¿no? Pero esto en el caso de una psicosis donde el psicótico hace un pasaje al acto. En otros casos no, es una estructura perversa, digamos, donde hay una conciencia de realidad. Y sí, tuvimos casos en La Plata mucho, de abusadores seriales de la calle. En otra época, ahora ya no hay, pero me parece que esto... Es como que van cambiando las... Sí, era toda gente como de otra generación, también de otra época, era gente más mayor. Ahora no se da, esto fue, te estoy hablando hace 6 años atrás, no es tan lejano, pero hasta esa época teníamos violadores seriales. Hay una insatisfacción del deseo, claro, ¿no? Hay una búsqueda de satisfacción sexual que no se colma nunca, entonces por eso la serialidad. Intentan satisfacer algo que no termina nunca. Hay casos de homosexualidad encubierta en tanta mujer, ¿no? Para novio, para matarla, para esto, para aquello, mucha mujer. Sí, claro, que proyectan hacia afuera. Sí. Sí, también, pero bueno, sí, es muy complejo y eso se ve más desde el psicoanálisis, digamos. Yo tengo una preocupación siempre, porque además he vivido una historia que podría contarte, no sé si nos da el tiempo para relatarla, pero a mí mi preocupación también es la interhospitalaria, digamos, la que se puede dar, porque viste que no hace demasiado tiempo había un psicólogo que grababa a todos los niños pornográficamente. Sí, hemos tenido. Es decir, sí, casos de psicólogo tuve varios. Viste que uno no sabe, ¿no? Porque la mente... hay como así. Sí. Hubo varios, uno que era de niños. Sí. Claro, uno que era de niños. Sí, sí. El interés exagerado, digamos, ¿no? Por conocer la psicología del niño y estaba como cubriendo, digamos, o tapando, velando, digamos, que la perversión tiene que ver con el velo, digamos, ¿no? Claro. Como velando la perversión de alguna manera. Sí. Desde el conocimiento científico, digo, ¿no? Y a veces Lacan también dice que no hay estructuras puras, porque alguien puede actuar como psicótico, no es tan sencillo. No, podés decir una psicosis, sí, más pura, que ahora son más difíciles de... Hay más psicosis ordinaria hoy en día y una neurosis. Pues uno puede determinar eso, ¿no? En realidad, cuánto criterio de realidad hay en el sujeto. Sí, pero la neurosis es como el ser deseante. Claro, sí, somos todos en realidad neuróticos. Un profesor siempre decía, todos somos neuróticos porque la neurosis la define el conflicto psíquico y todos tenemos conflicto psíquico. Se funda el psiquismo con el conflicto, o sea, si no hay posibilidad de que se dividan las Claro, el tema es que hay personas que lo ven al conflicto, pero no para resolverlo. Está para resolverlo, claro.
va a estar, va a existir, porque estamos vivos. Tenemos conflictos. Y las relaciones humanas en todos tenemos conflictos, todos fallamos, digo, eso es parte de la humanidad, ¿no? Exacto. Somos humanos con falta, digo. Sí. Todos, yo también, todos tenemos conflictos. Y en este caso que te iba a decir, hicimos de un médico, pero yo conocí un enfermero en La Plata que trabajaba en el hospital de niños y había abusado a su hija 6 años. A sus 2 hijas las había abusado. Y cuando fue mi amiga a hablar con el director, parece que el director había tenido una mala praxis que este violador había encubierto. Y ni siquiera lo sacó del hospital, lo dejó en el sección de los niños, claro. En el sector de los niños. Claro, no. Que vos estás como mamá con una tristeza intolerable, esperando que te den un dato de adentro y te están... Sí, al hospital de niños he ido varias veces de La Plata, la verdad que sí. Es muy ¿viste? difícil la situación. Y entonces en el hospital vos decís, de niños, ¿no? Yo creo que todos tenemos que aprender que hay cosas nuevas. Sí, en principio siempre como preventivamente, hasta tanto se sepa bien lo que sucedió, digo, ¿no? Porque hay veces también que hasta que no se investiga bien no se sabe. Exacto. Se aísla preventivamente a la persona, ¿no? Si está acusado de un delito de abuso sexual, preventivamente se aísla o se corre el área, ¿no? Porque ya tiene una denuncia. Bien. Entonces, pero se lo hace a modo preventivo, digo, a ver qué le pasa a esa persona, digo, pero sí o sí, o sea, lo primero que tenés que hacer es preventivamente correrlo, porque no sabes bien qué sucedió, pero en caso de que sea cierto, digo, están en un riesgo, digo, ¿no? Una persona con niños. Igualmente a los niños siempre primero. Sí. Niños y adolescentes es una cosa que... Los niños primero, siempre, incluso a las madres cuando vienen. Sí. Tu hijo está primero porque los derechos de los niños primero y nosotros tenemos que responder por ahora, eso. Y no se habla mucho de los niños que quedan sin madre. Hay que ocuparse los duelos también. Son los más difíciles de trabajar. Y el duelo, mira, yo creo que tu parte es más importante que la de la justicia. Yo no sé qué hace que una persona pueda dar 113 puñaladas, o 33, o 20, o 3, ¿no? Porque hay que tener una pulsión de muerte permanente durante tanto tiempo que vos decís, Dios, ¿cómo pudo? Tanto sin, o sea, ¿cómo está esa mente en el momento? ¿En blanco? Y depende, porque puede ser una emoción violenta o puede ser algo predeterminado. He entrevistado, me ha tocado entrevistar a un adolescente que había mandado a matar a la madre con el novio y ella fue testigo, digamos, oficiaba como testigo, digamos, ¿no? Y el novio era el que tenía esa posibilidad de, sin culpa, digo, de propinar tanta cantidad de puñaladas. Pero digo, las configuraciones son únicas, digo, de todo lo que pasa. Cada caso es único. Y una emoción violenta, no, en una emoción violenta no hay normas una escena como esta, sino que es una descarga instantánea y hay una pérdida de conciencia. Lo importante, el indicador importante en la emoción violenta es esta pérdida de conciencia en el momento, ¿no? En la persona queda totalmente... Por eso siempre luego de eso queda totalmente desorientada en tiempo y espacio. Claro. Lo mismo pasa con los ataques, para distinguir el ataque de pánico, esta pérdida de conciencia también. Bueno, hay muchos indicadores que uno puede leer en el otro, pero cada caso es único. Es único. Es único. Jessy, la charla, porque no me gusta decir entrevista, porque me encanta charlar con mis vecinos que hacen cosas buenas, que llevan adelante su profesión con ética, porque vos sabés que no es el título el que hace al profesional, es a la inversa, es el profesional el que hace a su título. Así que yo realmente te felicito, te agradezco muchísimo por todo el conocimiento que nos trajiste, por la información, por haber estado, y en otra oportunidad ya sabes cómo es esto, bueno, seguramente va a haber más cosas para que vayas haciendo y que nos quieras contar, que creas que es de tu interés y de interés para trabajar con la comunidad, que eso no es ni por la comunidad ni para la comunidad, mi postura siempre es desde la ética, igual eso, desde la ética, digo, por eso te digo, hay ciertas cosas que
para mí son fundamentales. ¿Sí? Cuestiones éticas, cuestiones humanas, sobre todas las cosas. Los derechos de los niños, los adolescentes, y no violencia en ningún caso. Ni siquiera con mis pares, eso digo. Exacto. No, por supuesto. Trátame bien es el lema de No hay peor sordo. Y creo que es ese. Jessica, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, agradezco a Juan Marcelo, a Marcos Iván, por haber estado en un nuevo programa de No hay peor sordo. A vos te despido como siempre hasta la próxima semana, cuando pueda decirte y recordarte que este lugar que se llama No hay peor sordo es un lugar para aprender a escucharnos. Chau, chau.